Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. Las creencias por aquello que nos espera tras la muerte se remontan desde tiempos inmemorables. La sola posibilidad de permanecer entre los vivos como fantasma o como muerto viviente suma a esta fascinación un punto de temor compartido por todas las civilizaciones. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento el vaquero fantasma. Se dice que un cuatrero que se dedicaba a robar ganado acabó sus días colgado de un árbol y ahí terminaron todas sus fechorías, pero en ese momento empezaría su calvario, pues él nunca aceptó su trágico fin. La siguiente historia está basada en hechos reales y es parte de los mitos y leyendas de México, los cuales se han transmitido a través de la tradición oral que alguien comenzó a contar y con el paso de los tiempos se fue perdiendo en el origen de esta. Claro está que el relato es dado por cierto quienes afirman lo vivieron, y así es como se cuenta que un alma en pena cabalga tras las carreteras de todo México. Esto para provocar la muerte de los conductores de una forma trágica y así podérselos llevar al más allá. Se dice que se le atraviesa a los vehículos para que estos terminen chocando contra árboles o fuera de la cinta asfáltica en los barrancos. Quienes lo han visto lo llaman el vaquero fantasma. Se dice que hace poco más de un siglo este hombre se dedicaba a robar ganado en las haciendas, por lo cual los dueños ya estaban muy preocupados, pues aquel audaz vaquero, ya que cada noche se llevaba un número considerable de ganado. El robo de estos animales provocó que una de sus víctimas quedara totalmente en la ruina. Ante tal situación, uno de los hijos de aquel ganadero en venganza lo emboscó en una montaña. El cuatrero, lo único que escuchó en su huida fue un estruendo de una escopeta, mientras se alejaba de sus perseguidores. La luna, el cielo estrellado y los árboles eran mudos testigos del cabalgar de aquel jinete. El caballo galopando a gran velocidad, el sonido de sus cascos chocando contra los zacates, así como las piedras que rompían el silencio de la noche. Poco a poco, aquel animal se fue deteniendo a la orden de la rienda, jalada por su amo hacia atrás. Él había pensado que ya se había escapado. Tras quedarse quieto aquel animal, el hombre volteó a ver el camino que había tras de él, y poco a poco, su corazón dejó de latir de forma acelerada. De nueva cuenta había burlado a sus perseguidores, pero sus cómplices probablemente fueron capturados y a estas horas ya estarían en el otro mundo. Ese fue su pensamiento. Así que planeó esconderse por algunas semanas o meses si era preciso, mientras todo se calmaba. Así que decidió irse a una casa de sus tías, allá por el estado de Chiapas. Después de hacer los cálculos hacia dónde se iba a dirigir, las espuelas golpearon levemente las costillas de aquel caballo, el cual comenzó a trozar. Todo estaba decidido ya. No había por qué preocuparse. Sin embargo, se le hizo extraño que no escuchara ningún tipo de ruido. No había grillos, ni lechuzas, ni cualquier otro animal. Tampoco el viento soplaba. Los árboles y la maleza estaban inertes, como si el paisaje nocturno fuera parte de una pintura colorida, pero sin vida. Algo que aún todavía le parecía más extraño es que la noche parecía prolongarse más de la cuenta, y poco a poco, este vaquero comenzó a preocuparse. Tenía una sensación de ansiedad que lo invadía por completo. Una extraña fuerza se apoderó de su voluntad y le impedía bajar de su caballo. ¿Qué sucedía? ¿Acaso lo habían embrujado? Esas fueron las preguntas que comenzaron a llenar su mente, y él reflexionaba sobre la situación. Trataba de comprenderla, pero no encontraba explicación alguna. Así anduvo por varias horas, hasta que a lo lejos vio una luz. Era una choza. Probablemente allí habría comida, así que se decidió ir a despojar a los propietarios de sus pertenencias. Pero conforme se fue acercando, se dio cuenta de que no había tal vivienda. A sus ojos se fue descubriendo un camino de concreto con postes de luz que mal iluminaban la zona. No entendía, era la primera vez que veía algo así, y aún no salía del asombro, cuando de pronto una gran máquina con ruedas con movimiento propio pasó, y ni siquiera le dio tiempo de quitarse.
de tal manera que este vehículo traspasó al jinete y su caballo. La inusual situación provocó que en su mente se revelaran recuerdos de la persecución que había vivido horas atrás. Entre las imágenes, vio cuando caía del caballo por aquel escopetazo que le dio el hijo de aquel hacendado, arruinado totalmente. Aún con la espalda ensangrentada, debido a aquella bala que le llegó hasta el corazón, sus perseguidores levantaron el cuerpo y lo colgaron de un árbol cercano. Ahí quedó, hasta que se fue pudriendo poco a poco. En ese momento, este vaquero se dio cuenta de que ya estaba muerto y que su alma estaba penando. Y ahora se encontraba en otro tiempo, pues su trágico final había sido hace muchos años atrás. Desde entonces, en diferentes carreteras de Tabasco y de toda la región de México hay conductores de autos compactos, trailers e incluso motociclistas que afirman haberse topado con este vaquero fantasma. Algunos aseguran que sus ojos son como lenguas de fuego y su risa es totalmente demoníaca y solo se aparece para provocar la muerte de algunas personas. Y todo esto lo hace solo para que los espíritus de estos desdichados lo acompañen en su andar eterno. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que se cuenta acerca del vaquero fantasma. Esta es una historia muy similar, pero de otra región. Se contaba que el vaquero fantasma era el alma en pena de un ladrón de ganado que había arruinado a un viejo hacendado español con sus robos. Esto pasó a mediados del siglo XVIII, cuando Nuevo México le pertenecía a la Nueva España, y a su vez, como se le conoce el día de hoy, es Nuevo México, y se perdió en la guerra de 1848 y hoy forma parte de los Estados Unidos de América. Pero bueno, volviendo al relato de este bandido, él fue muerto en la horca por unos hijos de aquel anciano arruinado, y se cuenta que desde la noche siguiente del trágico suceso comenzó a recorrer las sabanas y los caminos solitarios el alma de aquel muerto, tomando la apariencia de un jinete misterioso. Con el tiempo, esta leyenda se ha ido olvidando y casi nadie la recuerda, pero la verdad es de que el jinete fantasma continúa diariamente recorriendo todos los caminos de nuestra tierra. Unas noches ronda por las regiones de Taos, por Chimayo, también por Bernalillo o Corrales, y la mayoría de las veces por Santa Fe. Las personas que se han topado con él, como automovilistas, camioneros o motociclistas que viajan por las noches, muchas personas no han vivido para contarlo. Se dice que de imprevisto aquel jinete se atraviesa con todo y su caballo en la carretera o en el camino, haciendo que el conductor del vehículo frene, y si viaja sobrio, al sobresaltarse, exclame frases como «Dios mío, Ave María Purísima» o «Jesucristo mi Salvador», pero en español antiguo, pues recordemos que esto sucedió cuando México aún era la Nueva España. Se dice que si por el contrario aquel conductor maneja ebrio, al ver al jinete aquel suelta toda clase de improperios y maldiciones, y el vaquero fantasma se le para frente a él con los ojos centellantes y carcajeándose de forma demoníaca, por lo que, presa del terror, el viajero acelera enloquecido, terminando su vertiginosa carrera contra algún árbol u otro vehículo, perdiendo instantáneamente la vida. Nadie lo ha visto, pero se asegura que el vaquero fantasma se acerca al vehículo accidentado y se lleva en ancas el alma de aquel fallecido. No sé si sea verdad o mentira, pero si usted tiene que viajar de noche por estas carreteras, es mejor que no manejes tomado, ya que se dice que las personas que se encomiendan a Dios al toparse con Él, se salvan. Si te ha gustado esta historia, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal.